Queridos hermanos, muy buenos días. Una vez más en esta mañana poder tener este privilegio de llegar a ustedes y poder compartir con vosotros la palabra del Señor. En esta mañana vamos a reflexionar brevemente en el Salmo 25 y vamos a tomar los versículos que van del 16 al 22. Vamos a leer la palabra. Dice: vuélvete a mí, ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. En verdad el texto habla por sí mismo, pero he querido titular esta sencilla reflexión como la confianza en Dios en medio de la aflicción. Cuando uno revisa estos versículos del Salmo 25 y toma también conocimiento del contexto en el cual lo menciona, David está elevando una plegaria al Señor. David está recordándole que en medio de sus vicisitudes, en medio de sus tristezas, Dios le otorgue su misericordia, esa misericordia que es perpetua. Miren allí en el versículo 14 dice David: porque Dios se compadece de los humildes y su comunión íntima es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. David está recordándole estas expresiones al Señor ahí en el versículo 14. Pero en los últimos versículos, cuando uno empieza a leer del 16 al 22, notamos en David que manifiesta su condición de una extrema necesidad y sobre todo de una necesidad y fragilidad emocional delante del Señor. Y él va manifestando cada vez más un creciente sufrimiento que va, como dice allí, de la angustia. En el caso de que estamos leyendo la versión de la NTV, dice: estoy angustiado. Y dice: mis problemas van de mal en peor. Cuando uno revisa otras versiones, como la Reina Valera, se va a encontrar con conceptos o con palabras como aflicción, o como también con angustia, o también otra palabra, congoja. Cada uno de estos términos, aflicción, angustia y congoja, son términos que van mencionando un tipo de sufrimiento que va en un estado de aumento, de incremento, ¿no? Empezando de una leve depresión, que puede ser una aflicción, a veces pasajera, pero la angustia ya es un estado emocional constante frente a una amenaza, frente a una situación de peligro. Y la congoja es esa aflicción, esa angustia que la tenemos dentro de nosotros, pero que se expresa y se manifiesta a través del llanto y la congoja o la queja. Entonces vemos allí de una manera muy descriptiva que él está teniendo un creciente sufrimiento y dolor delante del Señor. Una situación crítica que lleva al salmista a experimentar no un sentimiento de culpa, sino una culpa real que le impulsa a la confesión de sus propios pecados. ¿Te has puesto a pensar por qué un hombre, cuando enfrenta una situación crítica o de angustia, inmediatamente vuelve en sí y clama a Dios pidiendo perdón? Puedo recordar una expresión que también habla el apóstol Pablo, de que esta tristeza es la que proviene de Dios, dice Pablo, hablando de esa tristeza que nos lleva a arrepentirnos y a volvernos en comunión con Dios. En esos momentos, cuando uno experimenta angustia, necesidad, en que tomamos conciencia de nuestra transgresión delante de Dios, y esto nos lleva al arrepentimiento. Y esto también nos hace tomar conciencia de que enfrentamos una lucha encarnizada. Probablemente en el caso de David, él tenía que enfrentar enemigos en el sentido humano, donde muchos hombres procuraban su mal. Pero la palabra de Dios habla también de que nosotros, como creyentes, enfrentamos en el día a día una lucha tenaz. Una lucha que no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra huestes de maldad. Se trata de una lucha real, sin cuartel. La palabra no en vano dice que nuestro enemigo Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir.
Y esa es la lucha permanente que tú y yo batallamos en nuestro día a día. Tenemos que aferrarnos tenazmente como David, y cuando clama al Señor diciendo: Señor, que tus misericordias, que son perpetuas, sean manifiestas a mi vida. Nosotros conocemos sus bondades, para que Él nos guarde y nos libre y no seamos avergonzados, porque nuestra confianza, ¿en quién está? Nuestra confianza está en el Señor. Esa confianza en un Dios de misericordia que no escatimará proveer integridad y rectitud para guardar al menesteroso o necesitado, porque todas nuestras esperanzas están puestas en el Dios de la gloria. Esta verdad o esta honestidad y esta integridad del cual habla aquí el salmista me lleva a recordar ese pasaje que está en la carta a los Efesios, cuando dice que estemos firmes, manteniendo nuestra posición, ceñidos con el cinto de la verdad. Si hay algo que tenemos que nosotros aprender a usar, son los recursos del Señor. Esa armadura que Él ha provisto para hacer frente al enemigo. Nunca como entonces poder estar conscientes del sufrimiento y la necesidad del prójimo y de los que batallan y sufren y luchan al igual que nosotros. Porque el que ha sido forjado en el horno de la angustia, el que ha sido probado en el horno de la aflicción, bien puede entonces conocer y tomar conciencia de la necesidad del que sufre, del prójimo, del necesitado. Y aquí vemos en David, en alguna medida, una aproximación, una tipificación de la persona de Cristo. David estaba experimentando una aflicción, obviamente, probablemente por sus pecados también, pero por los enemigos que le enfrentaba en el día a día. Pero este sufrimiento creciente lo lleva a ser consciente de la necesidad de otros. Por eso que él puede decir en la parte final de este pasaje, después de experimentar este sufrimiento y después de confesar al Señor su pecado y poner en Él toda su esperanza, decir: oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. En ese sentido, en alguna medida, David tipifica a nuestro Señor Jesucristo, por lo mismo que podemos decir de Cristo, como está expresado allí en el libro de Hebreos, del capítulo 5, del 7 al 12. David, tipificando al Mesías, nos habla de la obra que Cristo hizo en favor de nosotros. No desechemos esa preciosa oferta que el Señor nos extiende a través de la obra de Jesucristo, y con humildad de corazón, como el salmista, postrémonos delante de Él y adorémosle. Pero, querido amigo y amiga, si tú que no conoces a Cristo en esta mañana estás siendo partícipe de este pequeño devocional, pero tú nunca has hecho o has tomado una decisión por Cristo, esta es la oportunidad. Que te acerques a Él, que reconozcas tus pecados delante de Él, le pidas perdón y recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Quiero dejar 3 motivos de oración para que como pueblo de Dios podamos estar intercediendo en estos días. 1, para que nuestra confianza en Dios nunca decaiga, sino que se fortalezca aún en medio de la prueba. 2, para que Dios siempre provea los recursos para hacer frente al enemigo. Y 3, para que despierte en cada uno de nosotros un espíritu de intercesión por su pueblo, por el que sufre, por el necesitado. Dios les bendiga, queridos hermanos. Muy buenos días.